¿qué hace aquí? Si yo lo tengo en otro lugar. Como cuando su hijo llega del colegio y no es la hora de que llegue del colegio y usted, ¿qué hace aquí? No, es que me enfermé, o es que esto, es que aquello, y traigo una razón por la cual estoy antes de tiempo en el lugar. El Señor le estaba diciendo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar. Yo te puse como profeta en Israel. Yo te puse como profeta en mi pueblo. ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Pregunto yo, ¿será que Dios no sabía por qué Elías estaba en ese lugar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Quién era el que no sabía realmente por qué estaba en ese lugar? Elías. Entonces la pregunta del Señor hacia Elías no es para satisfacer la curiosidad del Señor, sino para que el siervo de Dios se vuelva a enfocar. Amén. Para que el siervo de Dios se vuelva a meter dentro de su plan perfecto. Amén. Yo no sé si usted esta mañana ha venido a la casa de Dios tal vez sin el sentido de otro tiempo. Tal vez para usted venir a este lugar ya no representa lo mismo que representaba antes. Tal vez para usted el ministerio que Dios le ha dado ya no sea lo mismo que era antes. Y usted haya perdido el propósito, el sentido de su vida, y se haya abandonado a su suerte. Pero aún sigue viniendo. Y tal vez el Señor hoy le pregunte, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en mi iglesia? ¿Qué haces ahí sentado? Cuando yo te necesito trabajando, sirviendo. Cuando yo te necesito haciendo lo que te he mandado hacer. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Julio? ¿Qué haces aquí, Nancy? ¿Qué haces aquí, Lili? ¿Qué haces aquí, Gloria? ¿Qué haces aquí, Ángel? Podemos llegar a decirle, Señor, es que hoy vine a la iglesia porque tengo problemas. Hoy vine a la iglesia porque tengo dificultades. Hoy vine a la iglesia porque esto. Hoy vine a la iglesia porque aquello, Señor. Estoy aquí porque me pasa esto, Señor. Y le podemos dar 1000 razones al Señor. Pero si el Señor ya nos tiene dentro de sus planes y tiene algo para nosotros, lo que Él va a hacer es volver a encaminarnos en lo que nosotros hemos dejado, en lo que hemos sacado de nuestra vida. Me hice 2 preguntas. ¿Qué hacía Elías en ese lugar? ¿Y qué hacía Dios en ese lugar? Y les voy a responder en esta mañana. Primero, ¿qué hacía Elías en ese lugar? Veamos lo que dice el verso 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas, los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué encuentro aquí, amados? Elías estaba en ese lugar porque había perdido el propósito de su ministerio. Vuelvo a repetir esto: había perdido el propósito de su ministerio. Si ustedes notan el verso 1, dice que Acab le está dando las nuevas a Jezabel de todo lo que había hecho Elías. Yo me imagino a Acab diciéndole: oye, Jezabel, ¿te enteraste que Elías mandó matar a todos los profetas de tu Dios? Y que se hizo una competencia, un desafío de cuál era el verdadero Dios, y el Dios que respondiera con fuego, ese era el verdadero Dios, y Baal no pudo. Y se supone que Baal era el Dios de las tormentas y de los fuegos.
Y resulta que no pudo hacer descender fuego del cielo. Y Jehová Dios hizo descender fuego del cielo, y todos tus profetas falsos fueron degollados. Y Jezabel se puso furiosa. ¿Cómo así que me mataron a mis profetas? Sí, los mataron a todos. Pues que le manden decir a Elías que lo mismo que él hizo con mis profetas, ahora lo voy a hacer yo con él. Tremendo, ¿cierto? Pregunto yo, ¿Elías estaba haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios? ¿Quién le mandó que hiciera esos dos altares y ese desafío? Dios. Dios. ¿Quién le mandó que orara para que no lloviera? Dios. ¿Quién le mandó ir al arroyo de Querit? Dios. ¿Y quién lo llevó a la casa de la viuda? Dios. Ese era el propósito de Dios en su vida. Él debía profetizar en Israel. Pero ahora estaba huyendo de Israel y estaba en Berseba, que es en Judá. Y ustedes saben que antes Israel estaba compuesto por todas las tribus, pero hubo un momento en que hubo una división y Judá quedó a un lado e Israel quedó a otro lado. Y habían profetas para Israel, profetas para Judá. Elías era un profeta para Israel. ¿Me entiende eso? Y ahora estaba corriendo hacia otro lugar. Había perdido el propósito de su ministerio. Ahora, quiero que entienda algo, mi amado. Siempre que usted quiera hacer la voluntad de Dios, siempre que usted quiera, mi amado, meterse con el Señor y hacer lo que a Dios le agrada, al mismo tiempo está haciendo algo que al diablo le desagrada. Y entonces el diablo se va a levantar en su contra, porque él no quiere que el propósito de Dios se desarrolle en la tierra. Y entonces va a tratar de impedir por todos los medios que usted haga lo que Dios le ha mandado hacer. Y eso fue lo que sucedió. Jezabel se levantó. Pero ¿qué estaba haciendo Jezabel? Estaba desatándose a través de ella toda la furia del diablo, que estaba mal, estaba aburrido, porque le habían matado a todos sus profetas de mentira. Y usted sabe que una de las formas en que el diablo le gusta trabajar es usando profetas mentirosos, porque desvía al pueblo del propósito. Así que cuando usted haga la voluntad de Dios, espere la arremetida del diablo, pero tenga la seguridad de que Dios es su defensa. Amén. Dios es su protección. Gloria a Dios. Y no por eso usted Aleluya. tiene que salir corriendo como un niño asustado. No por eso usted tiene que salir huyendo, porque sencillamente que el diablo no se meta conmigo. Y él salió corriendo porque no quería que lo mataran. Perdió el propósito. ¿Acaso el mismo que lo defendió con los 450 profetas de Baal, el mismo que lo sustentó cuando dejó de llover, no lo podía salvar ahora de esta mujer? Sí, pero se desenfocó del propósito. ¿Me entienden? Y esto es delicado, mis amados. Imperó el miedo, imperó la debilidad, y terminó dejando el lugar que Dios le había asignado. Por eso cuando el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías?, le está preguntando: no deberías estar acá. ¿Por qué estás acá? Deberías estar en Israel. Deberías estar haciendo mi trabajo, mi obra. ¿Qué haces aquí, Elías? Se había salido del propósito de su ministerio. Pero en segundo lugar, Elías estaba en ese lugar porque había perdido el sentido de su vida. Dígalo conmigo, ¿había qué? Perdido el sentido de su vida. Mire lo que dice el verso número 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué pasó? ¿Qué deseó? Irse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es interesante.